corrientes de los mares Él ordenó, y con sus manos las estrellas afirmó. Como un soplo de aliento la vida me dio. Dilo, como no ha de moverse en mi corazón. Muévete. Su asiento, por favor. De verdad que debemos ansiar que Dios se mueva en nuestros corazones. Aquí no hay nada de teoría, no andamos por tradición, por costumbre, sino por una ferviente intimidad con Dios día tras día, donde Él se mueve en mi corazón y va removiendo las cosas movibles para dejar su reino inconmovible dentro mío. Amén. Mire, algo espectacular está sucediendo en este lugar. Yo lo siento, algo está sucediendo aquí en nuestra casa. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros. El favor de Dios está en medio de nosotros. Lo que usted y yo vivimos en este lugar es la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas y en nuestra casa. Amén. Al menos yo así lo siento. Le voy a decir algo. Estamos en un tiempo donde Dios está rompiendo cosas. La casa no es la misma de hace 10 años, pero Él sigue haciendo cosa nueva en nosotros. Y ahí es donde usted se tiene que agarrar. No se quede de espectador, sea un protagonista en el cambio de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo le quiero mandar un saludo hoy muy cordial a todos nuestros hermanos que nos miran por el internet. Algo está sucediendo con la juventud a lo largo del mundo. Chicos que son de nuestra iglesia que por motivos de estudios no están con nosotros hoy, pero que a través del internet nos siguen en los cultos de jóvenes y en este servicio.
El día sábado pasado, saliendo del culto, me escribe una jovencita desde los Estados Unidos de que Dios las estaba bendiciendo ahí en la distancia a través de su computador. Ella recibía toda bendición que lanzábamos de este lugar. Anoche nos escribieron de Brasil y también de Francia. Así que yo quiero que usted le pueda dar un aplauso a todos los que nos siguen por el internet. Amén. Si las cámaras se pueden mover para que vean el aplauso que usted le dice. Estamos unidos por el Espíritu Santo de Dios. A Él sea la gloria y la honra. Utilizamos este instrumento para bendecir y llegar con palabra de vida a todos los confines de la tierra. Amén. Este día martes los esperamos a todos los matrimonios. Tenemos culto de matrimonios. Estamos hablando de un tema que le interesa a usted, mi querido hermano, y tiene que ver con la sexualidad dentro del matrimonio. Y este martes, además de tener la palabra traída por nuestro padre espiritual, el apóstol Melitón Rosales, al Ministerio de la Familia, esta noche de martes 20 también tendremos mariachis para agasajar a cada mamá. Amén. Con ese aplauso me están diciendo que no le gustan los mariachis a ustedes. Mire, si usted es más agresivo, tráigase una pistola de fulminante y tira dos tiros al aire de felicidad, ¿no es cierto? Este es un tiempo hermoso en nuestras vidas. El tema que estamos hablando es un tema muy interesante. Estamos desarrollando la epístola del libro de los Gálatas. Y hoy día estamos entrando al libro al capítulo 3 de este libro de Gálatas. Yo quiero que usted vaya a su Biblia. Quiero comentarles que Dios está abriendo puertas. En esta semana mi esposa y yo estamos viajando a Chile, a Arica, a predicar la palabra del Señor. Vamos a estar 3 días predicando. Llegamos el día sábado para el culto especial por el Día de las Madres. Le comento esto de nuestro viaje a Chile para que cuando estemos predicando la palabra allá, Dios se manifieste como se manifiesta en este lugar. Así que le pedimos sus oraciones. Amén. Mire, no sé, a ver, vamos a dar un aplauso a nuestro Dios con todas nuestras ganas. Aleluya. ¿Sabe? Yo vengo y le cuento a usted algo que está sucediendo en los aires. Desde que yo tenía poca edad, a mi papá siempre lo invitaban a viajar, pero nunca le gustó viajar. A él no le gustaba viajar en avión, quería ir en carretón, pero era muy lejos donde lo invitaba, así que se suspendieron todos los viajes. Y esta puerta que estaba abierta se cerró. Hoy, después de mucho tiempo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la puerta ha vuelto a abrir. Amén. Y este es un tiempo donde estamos viajando para predicar la palabra del Señor, llevando en alto el nombre de Cristo Jesús y también mostrando que en Bolivia hay un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. El libro de Efesios, capítulo 2, 8 y 9, no se salga de Gálatas, yo lo voy a leer y en la pantalla me va a poner el pastor Fernando. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues la fe es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos hablando, y el libro de Gálatas vindica la fe, valora la fe de una manera tal que dice que si nosotros no tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer. La palabra se refiere a nuestra salvación y dice de ella que solamente podemos ser salvos a través o por medio de la fe. Y esta fe no es de nosotros, pues la fe es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces podemos decir, qué fácil es salvarse. Amén. Para salvarnos no tenemos que hacer nada. Para salvarnos, usted no necesita cortarse una oreja, usted no necesita tatuarse, usted no necesita latigarse o flagelarse. Para poder ser salvo, solamente necesitamos creer en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es una creencia. No necesita hacer nada. Solamente debemos creer. Dígale al de al lado, solamente necesitamos creer. Dígaselo con fe, solamente necesitamos creer. El día que usted cree, se salva. El día que usted cree y declara con su boca, usted se salva, dice la palabra de Dios. Mire, dice la palabra que si creemos con el corazón, somos justificados. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted tiene fe, usted tiene que aprender a abrir su boca en fe. ¿Quiénes abren su boca para hablar normalmente? Usted lo hace para comunicarse, ¿no es cierto? Usted, hijo, mamá, papá, quiero pan, quiero lo uno. Usted está hablando en un ambiente natural, pero cuando usted lo hace en fe, usted le dice, Padre, vengo delante de ti en fe, creyendo lo que tu palabra dice. Y hoy vengo delante de ti para pedirte, para agradecerte, para hablar. Y ese día que usted habla creyendo en su corazón, Dios comienza a moverse en nuestras vidas, y lo imposible y lo que no tenía vida comienza a tener vida, porque algo se está activando en los aires cuando un hijo de Dios empieza a creer y empieza a declarar en base a esa creencia que Dios va a hacer algo espectacular en nuestras vidas en este tiempo. Debo creer. Así de fáciles. Los judaizantes no creen o no les entra en su cabeza de que la salvación sea gratuita. Ellos dicen, pero hay algo más que hacer. Dios dice, no hay que hacer nada más, porque solamente es a través de la sangre de mi precioso Hijo que tú puedes acceder a mi reino. Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado.
solamente es a través de Cristo Jesús. Crea, anímese, hable. No digo que hable para quejarse delante de Dios. Hable en fe, crea. El que tiene más fe en el reino de Dios es el más rico. Es a través de este medio que usted puede acceder a las riquezas grandes y ocultas que el mundo no conoce. ¿Sabe? No debería haber pobreza en este lugar, de ningún tipo. ¿Por qué la hay? Por falta de fe. Cuando usted crea, las cosas se van a comenzar a mover en su vida. El otro día charlábamos con mi papá y con todos los pastores, y yo creo, le decía yo tengo una creencia, para mí el tema más espectacular en la Biblia es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la palabra que todo que se acerca a Él, a Dios, crea que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Ahora hay distintos tipos de fe. Algunos tienen fe solamente para comer, pero hay otros que tienen fe para edificar castillos. ¿Qué tipo de persona eres tú? Dice la palabra que no debo tener cualquier fe, sino una fe que mueve montañas. Y eso lo logro creyendo en Jesucristo. Usted debe creer, usted lo debe tomar, usted lo debe agarrar. ¿Usted sabe por qué nosotros lo hacemos leer la Biblia a usted? Para que usted vaya conociendo lo que se puede lograr con fe. Cuando usted compra un libro, cuando usted compra una heladera, viene el manual del fabricante, ¿no? Y le dice, para que usted pueda optimizar el uso de esta heladera, lea el manual. Cuando usted viene a la vida cristiana, nosotros le decimos a usted, lea el manual de vida. Y cuando usted lo lea, lo entienda y lo crea, usted no va a vivir ninguna limitación, porque en la fe en Jesucristo está todo. ¿Quiénes creen que no es necesario sajarnos, cortarnos, perforarnos para ser salvos? Solamente es creyendo. Usted y yo solamente debemos creer. Tal vez tenemos un corazón duro, no es flexible a la nueva creencia. Usted viene y le cuento que el Señor sanó de cáncer. ¿Qué va a hacer? Dice la gente, ¿no? ¿Eso qué me dice de un corazón que no está siendo empapado en agua para ablandarse? Cada vez que usted lee las Escrituras, al comienzo usted va a ser escéptico, pero en la medida que usted vaya leyendo, usted al terminar de leer la Biblia, usted va a ser un loco que cree que el poder de Dios no tiene ni limitación alguna, porque Él es el Shaddai, el que todo lo puede. Versículo 20 de Proverbios 2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este tiempo, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted no debe hacer nada. Para ser salvo, usted no debe hacer nada. Acepta a Cristo Jesús y ya fue hecho. Pero de la palabra de Dios dice que con Cristo estoy juntamente crucificado.
El hecho de vivir en libertad, Dios dice que debo ir a Cristo Jesús y parecerme a Él. ¿Usted ha visto un seguidor a qué es lo que se quiere parecer? ¿A quién se quiere parecer un seguidor en cualquier causa? A su líder. ¿Quién es nuestro líder? Cristo Jesús. Entonces yo me tengo que parecer a Cristo Jesús lo más que yo pueda. Mire, dice, y lo que ahora vivo en la carne, se está refiriendo a este cuerpo, lo que ahora vivo en este tiempo, no lo vivo yo a mi manera, como antes lo hacía, sino que lo vivo de acuerdo a la fe del Hijo de Dios. Lo maravilloso, ¿sabe qué es lo maravilloso de este libro de Gálatas? Ustedes como tarea ya deberían venir el próximo domingo leído Gálatas 4. Ya, que el Espíritu los vaya ministrando. Cuando usted llega al libro de Gálatas 5, usted se va a rascar la cabeza, porque usted va a decir, ¿cómo es? En libertad, pero nos habla de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu. Vivimos en libertad. Usted es libre de hacer lo que quiere. Si quiere, usted puede alimentar su carne, o si quiere, usted puede alimentar su espíritu. Usted es libre. Pero si usted quiere ser victorioso en la fe de Cristo Jesús, usted necesita vivir por el espíritu y no por la carne. Pero estos obras o frutos no lo salvan. Solamente nos salva la fe en Jesucristo. Yo desarrollo los frutos del Espíritu en base a lo que he creído que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Mire, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quiénes están en Cristo Jesús hoy día? Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Espiritualmente soy una nueva criatura. Automático, cuando yo acepto a Jesús, nació Moisés a Cristo Jesús. Pero hay algo que viene, el desarrollo en lo natural. El desarrollo en lo natural, convertirme en esa nueva criatura que en fe ya lo soy. Si usted era terco, si usted era ladrón, si usted era mentiroso, si usted era engañador, si usted era adúltero, si usted era fornicario, si usted era de orgías, si a usted le gustaban las borracheras, los pleitos, los celos, ¿qué tenemos que hacer? Erradicar de nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas, ese vagón de pecados que había sobre mi vida, pasaron. Amén. Cuando venimos a Cristo Jesús, dice Cristo que yo no tengo que ser loco en mi forma de actuar en la vida. Él no habla de esto. Él dice que yo debo ser loco en mi manera de creer. Mire, si usted quiere, póngase los hábitos que le dé la gana. ¿Quién soy yo para condenarlo? Póngase velo, póngase faldas largas, no se afeite las piernas, píntese el color que le dé la gana a la cara. Pero yo te digo algo, eso no te salva. Lo que salva es la creencia en Cristo Jesús. Versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los Gálatas, que habíamos hablado que eran una región en Asia Menor, habían reconocido a Cristo Jesús como el autor y consumador de la fe de los hombres. Y estos Gálatas, que habían conocido que lo único que salvaba era lo que Cristo Jesús había hecho en la cruz del Calvario, habían vuelto hacia atrás, habían vuelto otra vez a la ley. Y viene el apóstol Pablo y dice: oh Gálatas insensatos. ¿Usted sabe qué significa la palabra insensatez? Falto de juicio, tonto. Pablo viene y se refiere de esta manera a los Gálatas y dice: ¿quién os fascinó? ¿Usted sabe qué significa la palabra fascinar? La palabra fascinar significa embrujar. ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado? En los tiempos del apóstol Pablo habían muchos brujos. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 9 al 11, dice que había un hombre llamado Simón, que era brujo, y que él se hacía pasar por uno de los grandes, por uno de los apóstoles, y él argumentaba que las cosas que él hacía eran por el poder de Dios. Pero esto era mentira, porque él utilizaba la ilusión y el mismo poder de Satanás para engañar a la gente. Usted y yo lo que necesitamos en nuestras vidas es aprender a movernos en el Espíritu Santo de Dios para que Él pueda derramar de su poder en nosotros y nuestras vidas sean cambiadas de una buena vez y para siempre. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Algo que necesitamos entender como cristianos es que el día en que usted acepta a Cristo Jesús, usted le está reconociendo como su Señor. Yo le reconocí un día, usted también le ha reconocido un día cuando usted pasó adelante aquí en el altar y usted repitió una oración sencilla, pero que lo amistó otra vez con el Señor, nos reconcilió en su sangre con el Padre, dice la palabra. Y cuando usted y yo terminamos de orar, algo sucede espectacular en nuestras vidas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios viene y hace morada en nuestras vidas. Yo quiero que usted entienda, la palabra de Dios dice que el Padre nos amó, por eso envió a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es la misión 3:16. El Padre está en el cielo. Cristo Jesús vino, dice Filipenses, que debería haber el mismo sentir en nosotros que el que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo y vino y tomó forma de hombre. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, Él vino y Él fue el único que venció la ley al 100%.
Él vino y dijo: la ley yo la voy a vencer, y cuando yo la venza, esta ley va a quedar derogada, porque nadie más la podrá vencer sino solamente yo. Y en mi victoria, todos los que crean en mi nombre serán salvos. Cristo Jesús vino a la tierra. Dice la palabra que Él fue preso, fue juzgado, fue crucificado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos para nunca más conocer la muerte. Y cuando Él murió por esos 3 días, pagó por todos mis pecados. Y dice la palabra que en su cruz Él llevó todos mis pecados. Y dice la palabra que Él nunca más se acordará de ellos, porque los echa al fondo del mar. Y hasta ahí fue ese pasado delante de Dios. Así que si usted se sigue atormentando por lo que hizo antes de Cristo, déjeme decirle que Dios no se acuerda de ello. Lo que usted necesita es perdonarse a usted mismo. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. El libro de Hechos muestra a un Cristo diferente del Cristo de los evangelios. Cristo, el Cristo de los Hechos, es un Cristo resucitado. Es un Cristo victorioso. Es uno que dice la palabra en Mateo 28:18, dice: toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El poder está en Cristo Jesús. Amén. ¿Quiénes creen que el poder está en Cristo? ¿Y quiénes tienen a Cristo en su corazón? Por ende, todos somos poderosos. Ya no se la creyó esa, ¿no es cierto? Todo estaba bien cuando hablábamos de Cristo. Pero cuando Cristo viene y se personifica en nosotros, nos convierte en victoriosos. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Usted es poderoso en Cristo Jesús. Pero mire usted esto: el mandamiento lo dio Dios Padre, el sacrificio lo hizo Dios Hijo, y quien está con nosotros para perfeccionarnos es el Espíritu Santo de Dios. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Póngase a pensar qué maravilloso que Dios nos ame tanto, ¿no? Que en la muerte de Cristo Jesús usted los vea operar a los 3 para salvar nuestras vidas. El sacrificio ya fue hecho, pero Dios dice: estos son incrédulos, yo quiero verlos perfeccionados. Para ello mando el Espíritu Santo para que ellos sean perfeccionados día tras día. Cristo Jesús no lo querían dejarse ir a Cristo Jesús al cielo, y Cristo Jesús dijo: no, es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros un consolador, para que Él desde dentro de ustedes pueda ayudarlos a agarrarse de mi victoria y luego podernos ir a vivir con el Padre por la eternidad. El libro de Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Mire, cuando usted aceptó a Cristo, después de haber oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuimos sellados. Usted le aceptó,
usted reconoció a Cristo como el Señor de su vida y viene un sello a nuestros corazones. El Espíritu, por eso es que yo le digo, usted no necesita marcarse, usted no necesita tatuarse. El Espíritu Santo de Dios viene y sella nuestras vidas, y a partir de ese sello soy diferente. Cuando Dios dice, ¿sabe qué es lo que está diciendo Dios cuando pone el sello? La garantía de lo que se ofrece en el Evangelio de Cristo está sellado en el Espíritu Santo en vuestros corazones. Mire, le voy a decir algo para que usted lo entienda. Cuando usted trae mercadería o usted está haciendo un gran negocio, las partes le pueden decir, necesitamos que usted deje un depósito en arras, en garantía de que lo que usted se ha comprometido a hacer, lo va a hacer. Si usted no lo hace, usted pierde este depósito de garantía. Cristo Jesús nos ofrece todo. La salvación es gratuita. Dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios y decimos que Jesucristo es el Señor, Dios dice desde arriba de los cielos, yo voy a poner un sello en garantía de lo que dice el Evangelio del Reino, que todo está en Cristo Jesús. Dios pone el sello y dice, esto es verdad, por eso dejo en garantía el Espíritu Santo de Dios en vuestras vidas. A partir de ese día usted no camina solo, el Espíritu Santo de Dios camina dentro de nosotros. Amén. Esto es más fácil de lo que usted cree. Dice la palabra que nosotros creemos en Cristo por fe o en fe, y que esta fe no es nuestra, es de Dios, porque la fe es un don de Dios. Pero a partir de ese día que usted cree, Dios dice, para que tú no estés solo, el Espíritu Santo está contigo. Él os guiará a toda verdad. Amén. Así que si usted es grande, usted es poderoso en fe, es porque el Espíritu Santo de Dios ha derramado una porción mayor en su vida. No tenemos nada de qué vanagloriarnos. Todo está en Dios. Todo está en Cristo. Así que usted, mi hermano, levántese creyendo que en el nombre de Cristo Jesús, que ante el nombre de Cristo Jesús se doblará toda rodilla. Mire un ratingo. No importa el enemigo que tú tengas. Puede ser humano, puede ser espiritual, puede estar en la tierra, puede estar en los aires, puede estar debajo de la tierra. Pero la palabra de Dios dice que toda potestad le ha sido dada al Hijo de Dios para que toda rodilla se doble delante de Él y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú tienes una creencia fuerte de que en Cristo Jesús está todo para salir victorioso, lo único que tú tienes que hacer es abrir tu boca y comenzar a declarar en fe que tú eres salvo por el poder de su sangre. Aleluya. Versículo 6. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios habla de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Algo que tú necesitas entender. Dice la palabra que Dios solamente necesita un hombre que le crea. Y cuando un hombre le cree, cosas espectaculares comienzan a suceder. Fíjese, él no dice cuando un matrimonio me crea, no, un hombre. Él siempre nos las hace fácil. Imagínese que la palabra diga: cuando un hombre se ponga de acuerdo con su mujer y también con sus hijos, entonces yo haré maravilla. Dios dice: estos no se van a poner de acuerdo nunca. Pero para hacerla más fácil, dice: uno de ellos. Y cuando usted es el que cree y usted se pone a declarar la palabra de vida en un lugar donde no hay vida, pero lo hace en fe, déjeme decirle que usted va a cambiar el destino de las generaciones que vienen detrás suyo. Déselo con todas sus ganas. Usted está orando y declarando en fe por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos. Es el tiempo de creer en una fe con una dimensión mayor. Crea. Solamente debemos creer. Abraham creyó. Dice la palabra que él creyó y dejó Ur de los Caldeos. Dios te dice: cree y deja tus costumbres, deja tus tradiciones, deja lo que tú crees que es bueno y lo que crees que te lleva a mí. Lo único que te va a traer a mí, dice Dios, es tu creencia en Cristo Jesús. Y cada vez que tú pongas delante de ti tu creencia, yo haré desde los cielos, dice la palabra del Señor. Mire, Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Génesis 12, 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Algo que usted debe entender: hasta ese momento, desde el libro de Génesis capítulo 4 al versículo 12, al 11, porque ya en el 12 comienza un nuevo tiempo. Capítulo 1, 2 y 3 habla de la creación y es en el huerto. El capítulo 3 de Génesis termina cuando el hombre es expulsado del huerto y viene a vivir en la tierra. Capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 hablan de la tierra como un solo grupo. Capítulo 12, el plan de Dios es reconquistar el hombre para Dios, y en Abraham se vuelve una realidad porque Abraham le creyó y él fue justificado en su creencia. Y cuando él creyó, aparecieron dos grupos en la tierra de los gentiles y el pueblo de Dios. Hoy día entendemos que esa palabra se ha hecho realidad porque ya en Génesis 12 Dios sabía que el reino de los cielos iba a ser anunciado a los gentiles, donde no hay raza, donde no hay color de la piel, todo
todos somos uno en Cristo Jesús. Pero ¿dónde fue dado esto? En el Génesis, allá en el inicio. Y a partir de ese tiempo hay una palabra profética sobre Abraham que dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque él creyó. Lo que tú y yo necesitamos es creer en la sangre de Cristo Jesús. Lo que tú y yo necesitamos es creer y poner delante de nosotros lo que Cristo Jesús hizo en su cruz del Calvario. Cuando tú le crees, activas la fe, activas la fe, y el poder sobrenatural de Dios es derramado sobre cada uno de nosotros. Por eso hoy, con tu creencia, bendice las generaciones que vendrán, bendices las generaciones que vendrán detrás de ti. En tu creencia serán benditos tus hijos, en tu creencia serán benditos tus nietos, en tu creencia serán benditos tus bisnietos, aunque tú no lo vieras. Déselo con todas sus ganas. Algo espectacular en este versículo 3. Miren, el 1 dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa. Dice: y haré de ti una nación grande. No importa cómo hemos llegado a Cristo. Mire, usted pudo haber llegado a gatas, usted pudo haber llegado harapiento o sin ropa. No importa. La palabra de Dios dice que en su poder Él hará de mí una nación grande. Seré grande en la tierra. Y dice la palabra: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Mira, yo no sé cuánto era lo que valía tu nombre antes, pero en Cristo Jesús tu nombre es un nombre grande, porque tú muestras el poder de Dios cada día que la gente ve. Antes seguramente la gente se escondía de ti, pero cuando has venido a Cristo Jesús dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Es para este tiempo, es para los que creen. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día donde Dios está haciendo algo espectacular en mi vida. No importa lo que la gente diga de ti. Dice la palabra que la gente verá el poder de Dios en cada uno de los que creen. Dice la palabra: bendeciré tu nombre, engrandeceré tu nombre y serás bendición por donde tú vayas. Como un hombre que cree en Dios, un hombre que cree que la sangre de Cristo le ha salvado, donde él vaya, los aires serán conmovidos. Donde él vaya, llevará la bendición, porque el solo hecho de que tú estés en medio de algo o de alguien cambiará los aires. Mire, eso es lo que está pasando hoy día. Bendeciré a los que te bendijeren. Todo hombre que te hace un favor a ti es bendecido por Dios. Todo hombre que nos bendice en la tierra recibe una bendición desde lo alto, porque somos el pueblo de Dios aquí en la tierra. Y le voy a decir algo: si alguien lo está persiguiendo, olvídese de ese alguien. La palabra dice que Él va a maldecir a los que te maldijeren. Yo no necesito hacer nada. Yo estoy cubierto, yo estoy sellado. No podrán hacer nada en contra mío, sino que más bien Él se encargará de todo.
Asimismo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Algo que necesitas entender: la ley condena, porque exige cosas que nadie puede cumplir. Cristo Jesús en su cruz removió toda la maldición que pesaba sobre nosotros. Por fe recibimos los beneficios dispensados por su muerte, la justificación inclusive. Hoy predicaba nuestro padre espiritual a las 8 de la mañana y él decía: la suma o la resta de la ley es de esta manera. Para poder ser un cumplidor de la ley, usted necesita hacer todo lo que la ley manda. Todo lo que la ley manda. Y él decía y daba este ejemplo: según la ley, las matemáticas son estas: 10 menos 1, 0. Es decir, que si usted no cumplió lo pequeñito, usted lo perdió todo el sacrificio que usted había hecho. Pero en Cristo Jesús, usted no necesita hacer más nada. Solamente necesita creer de que Él un día dejó los cielos y vino a la tierra a morir por mí. Dígalo así: todo el sacrificio en la cruz fue por mí solito. Yo era el que lo necesitaba. Yo necesitaba de alguien más grande, más poderoso, más lleno de amor, para que venga y se juegue por mí mismo. Tal vez muchos me han rechazado aquí en la tierra. Puede ser aún mi padre, mi madre, puede ser quien sea. Pero dice la palabra: aunque tu padre y tu madre te dejasen, con todo yo te recogeré. Y en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, Cristo se recordó de mí. Se tomó un tiempo para pensar y decir que un día yo vendría a la tierra. Y ese día, cuando Cristo Jesús estaba a punto de ser crucificado y haber cargado el pecado de la humanidad, también dijo: voy a pagar por los pecados de este, voy a pagar por los pecados de aquel, voy a pagar por los pecados, para que a partir de este sacrificio todos queden libres y el acta que nos era contraria sea derogada, porque alguien pagó el precio. Nosotros no estamos a la venta. Cristo Jesús nos compró con su preciosa sangre, y a partir de su sangre soy libre por el poder de Cristo Jesús. Amén. El libro de Colosenses,
capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice la palabra: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y permanecéis en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire algo que dice la palabra aquí en Colosenses. Todo está en Cristo. Todo está en Cristo, todo está en hecho. Pero usted, el día que lo aceptó, ya entró a vivir en una dimensión sobrenatural. Pero si usted quiere ir viendo las cosas, usted necesita ser fundado en fe. Necesita echar los cimientos en su creencia. No se invente más pecados. No se los invente. Con los que hay en la Biblia ya estamos hechos. No le aumente una tilde a la palabra. Usted solamente debe creer. Y esa creencia hacer la vida. ¿Quiénes creen? ¿Usted ejercita su creencia o no? Hay que ejercitarla. Yo en mi casa me reía. Hace un par de años, mi hija recogió un gato en un basurero y el gatito no reaccionaba con nada. Y un día vienen Diana y María José, madre e hija, unidas. Queremos que ores por el gato, me dice. ¿Por qué no oran ustedes?, le dije. Y oraron. No sé si se persinaron antes, pero oraron. Creyeron. Y el gato se salvó. Yo quería que se muera, pero se salvó. ¿Por qué? Por la creencia. Usted tiene que aprenderse a mover en fe. Hay cosas pequeñas que nos quitan la comunión, ¿no? No venga a nosotros. Ore usted. Anímese usted. Declare palabra. ¿Sabe por qué los pastores somos más bendecidos? Porque nosotros hablamos, declaramos, hacemos en ridículo, nos exponemos a tu crítica. Pero dice la palabra que no hay justo que sea avergonzado. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, es decir, a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hoy miraba ahí afuera, estaban los del culto de las 8
no entendían los 430 años. Cuando fue dado el Génesis 12 a Abraham, hasta el día en que se escribieron las tablas de la ley en Sinaí, pasaron 430 años. Amén. La promesa fue dada en Génesis 12. La ley fue escrita en Éxodo 20. Usted lee en el 19:8 y usted va a ver después los 10 mandamientos. Hay algo que usted necesita entender. Yo no condeno la ley, tú tampoco tienes por qué condenarla. Solamente que nosotros enseñamos que nadie se salva por la ley, sino que yo me salvo por mi creencia en Cristo Jesús. Mira el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Mire usted, aquí el versículo es claro. ¿Hasta cuándo estaba la ley? Hasta que viniese Cristo. La palabra lo muestra en el versículo 19, dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Había pecado, todo el mundo pecaba y hacía lo que le daba la gana. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Primer punto de este versículo 19. La intención de la ley, escúcheme bien, por favor, ya estamos acabando. La intención de la ley era revelar el pecado, no asegurar justificación. Cuando salió la ley, quedó claro qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer. Nos aclaró el panorama. No hablamos de justificación, estamos hablando de que nos quedaron las cosas claras. Fue una medida temporal introducida para convencer a la gente de su necesidad de justificación. Es decir, que la ley es como un anteproyecto de la salvación. La ley mostró que era bueno y que era malo, pero usted se hace esta pregunta: ya sé lo que es bueno y ya sé lo que es malo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El proyecto de la promesa en Cristo Jesús dice que para ser salvo, después de saber qué es bueno y qué es malo, es solamente creer en el nombre de Cristo Jesús.